Ahora Hola, sí, ahí va. Abel Eh, Sanoto. Mi aporte está titulado La autoficción, producción o reproducción. Y comienzo con una cita de una artista francesa, Sophie Calle, que dice: mi arte es una ficción real, no es mi vida, pero tampoco es mentira. En un trabajo libre presentado en el Congreso de nuestra institución en 2022, el colega Fabián Actis Caporal escribió: percibo cierta belleza en aquellos relatos en los que el diálogo analítico constituye un nuevo sentido, abre una nueva configuración que reordena el mundo interno y surge así un placer novedoso. Fabián rescata en ese texto también diferentes aportes de Julia Kristeva, y yo rescato el término que Kristeva propuso en 1967. Me refiero al término intertextualidad, para señalar que todo texto surge como un mosaico de citas. Hay una relación de reciprocidad y dependencia, continúa Kristeva, entre diferentes textos y autores, de modo que varios textos sirven de base para uno nuevo y así sucesivamente. En otras palabras, y apoyándonos en estas afirmaciones, podríamos pensar al arte como una producción, una trama entre autores conocidos y autores anónimos. Y en este cruce se encuentra tal vez su gran valor como expresión de las subjetividades epocales. De las reflexiones de Kristeva también merece rescatarse el significante producción, en tanto el texto sería el resultado de la productividad. Como sujetos participantes del lenguaje mediante el habla, recurrimos a la estructura anónima de la lengua y producimos una transformación, una producción que expresamos en un discurso en el que comunicamos algo a un otro. Así, esa lengua común a todos se convierte en el vehículo que posibilita un mensaje único. Este concepto de producción nos lleva a otro interrogante sobre qué une al psicoanálisis y a la literatura. En 2011, Kristeva señala que el psicoanálisis y la literatura participan de la misma dinámica psíquica, que consiste en barrer las palabras cansadas y aburridas, contar un nuevo aliento, cambiar el modo de hablarse a sí mismo y de nombrar las cosas y de ligarse unos con otros. O sea, un acto de renovación que también encontramos en una sesión analítica. La experiencia transmitida en un momento no será igual a esa misma experiencia transmitida en otro momento. El discurso del analizante y la escucha del analista soplarán un nuevo aliento a esa experiencia ya contada. Y el discurso literario del escritor supondrá un nuevo aliento sobre su propia experiencia, y el acercamiento del lector a ese texto también le brindarán un nuevo aliento, un aire renovado y renovador. El psicoanalista uruguayo Viñar sostuvo: el autor es ajeno al destino de su creación. Es un tercero distinto y distante al que le asigna su valor y trascendencia. Al concepto original de Kristeva sobre la intertextualidad, podemos añadir el término literatura, repito, literatura, aportado por la especialista española Pérez Arias y que se aplica a la obra de Kristeva. En términos de Pérez Arias, la literatura reordena lo vivido. Como señala Dorfman, ensayista y novelista argentino y chileno, a raíz de la reciente publicación de Allende y el Museo del Suicidio, dijo: siempre supe que el arte de escribir era terapéutico. Ahora trasladémonos a 1977. En ese año, el escritor francés Dubrovsky publicaba su novela Hijos y acuñaba el término autoficción, definiendo a su libro como una ficción de acontecimientos estrictamente reales. Parece un oxímoron, ¿no?
una ficción de acontecimientos estrictamente reales. Nacía así un subgénero literario en el cual el lector se identifica con el narrador, pero preguntándose a cada rato si los hechos que se relatan y los nombres del resto de los personajes son verdaderos o falsos. Los invito a un muy breve recorrido en algunos escritores contemporáneos. En las novelas Almuerzo desnudo y Sobredosis, el norteamericano William Burroughs enfrenta al lector a la duda intensa de si las experiencias del yonki heroinómano son del propio Burroughs o de un personaje inventado. En Escucha mi voz, la escritora italiana Susana Tamaro nos conduce a esa frontera incierta de si lo que leemos son sus experiencias familiares y personales. Por último, el joven escritor cordobés Federico Falco narra las vicisitudes de un adolescente temprano y de un adulto joven en Cielos de Córdoba y en Los Llanos. La pequeña localidad de provincia y la capital provincial son los escenarios en los que el protagonista autor o autor protagonista nos transmite sus experiencias personales y vinculares y sus búsquedas de la identidad de género. El autor teatral catalán Sergio Blanco afirma que toda escritura autoficcional puede incluirse en las diferentes escrituras del yo, pues se parte de un yo, o sea, un texto hablado por la primera persona. Como señalé en el título de estas reflexiones, la autoficción no es una reproducción, sino una producción. El artículo de Blanco se titula Autoficción, una ingeniería del yo. O sea, partimos de una experiencia personal que puede ser un dolor profundo y una felicidad completa, pero vamos más allá de nosotros mismos para poder ir hacia otro. Blanco también se refiere a algunas reflexiones de Freud. Según Blanco, Freud pone en duda la sinceridad, la objetividad y la lucidez en todo intento de hablar de uno mismo, con lo cual se destierra la autobiografía clásica para habilitar la empresa autoficcional. En otras palabras, dice Blanco que nos encontramos frente a una amplia avenida de intelectuales que refuerzan la inconsistencia narrativa del yo para dar rienda suelta a la autoficción como una forma de relatarnos. Y esa forma de relatarnos tiene una línea estructural básica de neutralizar los sistemas de causalidad, o sea, la temporalidad respetuosa de pasado, presente y futuro. La línea estructural que define los relatos de autoficción puede ser inconexa y desordenada, fragmentada y en permanente reordenamiento, pues la ley rectora es, como acabo de decir, neutralizar los sistemas de causalidad que imponían una intriga lógica y una temporalidad cronológica. Podríamos pensar que estamos hablando casi de una metáfora del inconsciente. Comparto una experiencia personal con dos autores que ilustran este género. Me refiero al guatemalteco Eduardo Halfon, autor que conocí gracias a Verónica, y a la francesa Annie Ernaux. Cuando quiero acercarme a la obra de un escritor en su totalidad o en parte de ella, intento establecer un reordenamiento previo cronológico por las fechas de ediciones de sus obras. En estos autores diría que ese ordenamiento estalla por el aire. Un personaje del primer libro, por ejemplo, puede aparecer en el quinto, y la acción insinuada en el libro segundo se termina de completar provisoriamente en el cuarto para reaparecer después. La ilusión de haber concluido una escena y un acontecimiento y dar vuelta a la página se desvanece porque el boxeador polaco y el abuelo en la obra de Halfon, por ejemplo, y la madre y el hogar natal y los episodios del aborto clandestino van y vienen a lo largo de la narrativa de Ernaux. Y aquí encuentro otro puente con el psicoanálisis. Los analistas nos enfrentamos a diario con el relato de un analizante que contiene elementos de una sesión, por ejemplo, de mucho tiempo atrás. Elementos que pueden ser transcriptos
casi literalmente como la primera vez, o que, al revés de las capas de una cebolla, pueden ir agregando dato tras dato de manera tal que aquel episodio inaugural puede ser totalmente diferente al actual. Por ejemplo, Ernaud escribe 50 años después un acontecimiento que vivió cuando tenía 12 años. Relata la traumática escena de su padre persiguiendo a la madre con un hacha, o en 2001, las dolorosas situaciones de un aborto clandestino cuando tenía alrededor de 20 años. Me voy a dedicar a hablar un poquito de Annie Ernaux. Francia tiene el récord de 16 premios Nobel de literatura, pero una única mujer, Annie Ernaux, ganadora en 2022 a los 83 años de edad. La literatura de Ernaux escapa a los convencionalismos académicos, pues abandonó tempranamente la ficción y se animó a una errancia por los bordes literarios. No es de extrañar, pues parte de su producción se aloja y viaja en los espacios infantiles y adolescentes, en su pequeña familia, en el vecindario, en la comunidad educativa, en la ciudad donde cursa los estudios secundarios y en el suburbio en el que actualmente vive. Como una errancia adolescente en la transición existencial que es la adolescencia, como es buena parte de la literatura de Ernaux. Una transición entre géneros literarios, pero con las características de que a veces una transición, sino que es por el momento un estado en sí mismo. Como el adolescente que se refugia en una adolescencia permanente. Y como si no hubiera desoído el superyo académico y del mercado para aventurarse en terrenos propios. Como si la voz adolescente de ella, que nunca silenció, hubiera dicho, escribo lo que quiero y como quiero. Ernaux nació en Yvetot, un pueblo de Normandía. Durante años, la familia convivió con el secreto de la hermana mayor muerta de Annie, quien creció como si hubiera sido hija única. Sus padres tenían un pequeño almacén bar que con el paso del tiempo fue quedando sin poder satisfacer los nuevos consumos. Los supermercados que lentamente fueron apareciendo en el casco del pueblo fueron desplazando al pequeño comercio paternal. Y en ese movimiento también se desplazó una manera de habitar el mundo. El almacén propiedad de sus padres es el lugar donde confluyen el ama de casa del vecindario y el hijo que va a comprar algo a último momento. Es la compra fiada y la libreta donde se van anotando los gastos. Es el lugar donde las mujeres hablan de los trabajos de los maridos y las escolaridades de los hijos. El supermercado ya es otro espacio. Hay productos sofisticados con packaging sofisticados. Hay tarjetas de crédito, cajeros automáticos y un crisol de etnias por los pasillos. Una metáfora de una Francia y de una Europa que ya no son lo que eran antes. Un mundo globalizado que neutraliza, pero que también enfatiza las diferencias y las barreras. En este sentido, es recomendable comenzar a leer la vasta producción de Ernaux con El lugar, de 1983, donde rescata la figura del padre quien pasó de obrero a pequeño comerciante. La vergüenza, Ernaux nos transmite las rígidas pautas de los ciclos vitales de las familias de ciertos contextos que a la larga son la revelación de rígidas pautas conductuales que van indicando a cualquier edad qué está prescripto y qué está proscripto. Escribe Ernaux, la vida se escalona en edad de hacer la primera comunión y recibir un reloj, hacerse la primera permanente de las chicas y tener su primer traje de chicos, tener la regla y el derecho a llevar medias, edad de beber vino en las comidas familiares, de tener derecho a fumar un cigarrillo y de quedarse cuando se cuentan historias picantes, de trabajar y de ir al baile, de hacer el servicio militar, de ver películas ligeras, edad de casarse y de tener niños, edad de vestirse de negro, de dejar de trabajar, edad de morir. Ernaux concluye así,
Uno no piensa en ello, se hace. Pero aún en las vidas programadas destallan los acontecimientos. Esos hechos que al decir de Blanco, recordemos, se asocian con un profundo dolor o una felicidad suprema. En la vida de Arnaud, la felicidad queda asociada a ser la primera adolescente en concurrir a un colegio secundario privado donde estudian la hija del farmacéutico y del médico del pueblo y que va produciendo profundos cambios en su reordenamiento identificatorio. Después, en ser la primera estudiante universitaria de la familia y en ese vecindario, Arnaud se trasladó luego a Rouen para estudiar literatura moderna y ya graduada comenzó a ejercer como profesora. En esa ciudad se produce el acontecimiento de tener el primer novio y un embarazo no deseado. El acontecimiento es la descarnada novela en la que relata cuando en 1993 descubre que está embarazada. Con la convicción profunda de que no desea tenerlo, se arriesga a un aborto clandestino en una sociedad que penalizaba el aborto con prisión y multa. Está sola, desamparada, y vive con verdadero espanto la visita a la comadrona. El aborto en sí, los días posteriores y la visita a un médico que cuestionó y condenó la decisión de ella. Dice Arnaud, esta exploración se inscribirá en la trama de un relato. Trataré de sumergirme en cada imagen hasta tener la sensación física de unirme a ella, hasta que surjan las palabras de las que puedo decir, eso es. Trataré de volver a escuchar cada una de las frases indelebles en mí, cuyo sentido debió de resultarme entonces tan insoportable o, por el contrario, tan consolador y que cuando me acuerdo de ellas hoy me invade el malestar o la dulzura. Retomemos en los tramos finales de estas reflexiones el ya nombrado término literatura. En un reportaje, Arnaud dijo que con sus escritos intentaba sanar su propia locura, su dolor y el de una sociedad solitaria, la muerte de su madre, la ausencia del amor y de la pasión. La novela Perderse, editada en 2021, y en la que narra en forma de diario íntimo su relación secreta con un diplomático ruso, dice, confieso, nunca he deseado otra cosa que el amor. La literatura, la escritura han servido para llenar el vacío y poder soportar el recuerdo del 58, el aborto, el amor de los padres y todo lo que ha sido una historia de carne y de amor. En la novela No he salido de noche, publicada en 2017, encontramos estas líneas iniciales. Mi madre sufrió la enfermedad de Alzheimer a principios de los años 80. Siempre que volvía de mis visitas, necesitaba escribir sobre ella, sobre el cuerpo, sus palabras, el lugar donde se encontraba. Y agrega, había dejado de ser la mujer que había conocido, que velaba por mi vida, y sin embargo, bajo ese rostro inhumano, por su voz, sus gestos, su risa, era mi madre más que nunca. Para concluir, lentamente los relatos heroicos fueron en parte reemplazados por los relatos de sí mismo. El yo que solía asomarse tímidamente en las grandes narraciones épicas de la humanidad irrumpe con cierta violencia en autobiografías y autoficciones. Patea la puerta, o mejor dicho, grita, aquí estoy yo, escúchenme. Lipovetsky habla del proceso de personalización como un fundamento básico de las sociedades occidentales actuales. Esto no es azaroso, es el emergente de profundos cambios estructurales que se fueron produciendo en la segunda mitad del siglo XX y que han redefinido, por ejemplo, las múltiples facetas del lazo social actual. Los textos autoficcionales se escriben en ciertos contextos. El fenómeno cultural de la autoficción es la expresión del estallido de las estructuras sociales tradicionales y de las narrativas tradicionales.
la masificación de la enseñanza, el hiperconsumo y el hiperhedonismo, la caída de los modelos colectivistas y de la moral burguesa, la aceleración de una globalización ultraliberal, la visibilidad de las minorías y los masivos desplazamientos de poblaciones. El riesgo, de acuerdo con Blanco, es que los relatos personalizados y de la cultura del sí mismo han sido absorbidos por la economía del mercado y los grandes relatos mediáticos. De aquel Narciso que se miraba en las tranquilas aguas del estanque, estamos en presencia de un Narciso aislado y autosuficiente. A principios de 2023, Elizabeth Rudinesco, estamos ante una sociedad dominada por el narcisismo. El sí mismo ha devenido el objetivo de la vida. Me permito agregar en objeto y objetivo de algunos relatos literarios. Muchas gracias. Gracias, Abel. Voy a presentar a nuestro segundo panelista, Mauricio Koch. Creció en Hernández, provincia de Entre Ríos. Su cuento Cenizas fue premiado en el concurso de cuentos Haroldo Conti en el año 2007. Su libro de cuentos, En lugar de las despedidas, recibió el segundo premio en el concurso nacional de narrativa Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional. En 2016 publicó Cuadernos de Crianza, un diario íntimo inspirado en los primeros años de su hija Gretel. Luego publicó Los Silencios, su primera novela, y Baltasar contra el olvido, que recientemente obtuvo una mención especial en los premios nacionales periodo 2017-2020. Dirige la colección de narrativa Variaciones de la editorial La Parte Maldita, escribe columnas para diversos medios nacionales y coordina talleres de escritura grupales e individuales. Adelante, Mauricio, te voy a pedir que actives tu audio. Hola, ¿me escuchan ahí? Bien, te escuchamos bien. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Graciela Jansky por hacer el contacto. Bueno, mi mundo no es el de las teorías, es el de la práctica de la escritura y el de la práctica con la gente que está escribiendo o pretende escribir. Y ese espacio de los talleres lo utilizamos justamente para pensar, bueno, de qué se trata esto de escribir, ¿no? Voy a aprovechar que Abel mencionó varias veces a Nierno, eh, que es posiblemente una de las figuras más importantes, sobre todo en relación con el término autoficción, a ver qué entendemos por autoficción, y un libro en particular de ella, que es El lugar, que es posiblemente el libro clave en su trayectoria, ella lo dice siempre, que es en El lugar. Ella narra a partir de la muerte del padre, y lo que dice es que ella sintió que utilizar la ficción para narrar ese hecho le pareció una especie de traición, y que no tenía derecho a transformar esa experiencia real en una novela. Eso fue lo que sintió, o sea, la necesidad de trabajar, de narrar ese hecho puntual, pero alejarse de la ficción, o no ficcionalizarlo. Bueno, ¿cómo se trabaja un texto con ese criterio, ¿no? Con esa premisa? Ese era el problema que se le plantea ella, porque después ese libro va a los anaqueles como novela. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque ¿cuál es el contrato de lectura que se establece con un texto así? Hasta el día de hoy, esos libros que llamamos autoficcionales, los leemos como novela. Entonces, ¿qué ocurre ahí con el criterio de verdad? Es también una cuestión a pensar. Porque nosotros no vamos a buscar los lectores, o por lo menos no deberíamos, en una novela, en una ficción, la verdad revelada, una verdad absoluta, una verdad filosófica, una verdad de hecho, sino verosimilitud. Lo primero que le pedimos a un texto, a una novela, a un cuento, a una ficción, es que nos resulte creíble, verosímil. Y después, si eso ocurrió o no ocurrió, es una segunda instancia, ¿no?
pero es una cuestión muy actual. Esto lo trabaja Bettina González en un libro que se llama La obligación de ser genial, que es como un síntoma de época del lector que va a buscar a la ficción, cosa que antes no ocurría, la verdad, quiere saber si eso ocurrió, como si fuera algo imprescindible y le diera un valor per se el hecho de que lo que se cuenta en la novela o en el cuento haya pasado, ¿no? Bueno, voy como presentando así una serie de problemas con los que yo me encuentro mientras me voy metiendo en tema, ¿no? Lo que ocurre con el problema de los talleristas número uno, para mí, o sea, con el más frecuente, es el deseo de escribir a partir de la verdad y no correrse de ella, no desviarse. Y al mismo tiempo, un temor muy común que es ser descubierto. O que al exponer los hechos tal cual ocurrieron, después vengan cierto tipo de represalias. Por ejemplo, voy a contar un hecho puntual de la intimidad, o sea, estamos hablando de un género que habla de la intimidad, que se produce a partir de la intimidad. Esa intimidad es personal o es familiar, del núcleo más cercano. Entonces, eso es lo que nos interpela, lo que queremos contar, lo que queremos narrar. Pero el temor es que si lo contamos tal cual ocurrió, alguien, un tercero, se ve ahí, se siente identificado y eso nos traiga consecuencias. Y al mismo tiempo no queremos ficcionalizarlo porque sentimos que estamos traicionando la verdad de los hechos. Eso suele traer muchos bloqueos a la hora de escribir. Entonces, mi sugerencia siempre es, primero, que la realidad no suele dar, no tiene la obligación de ser verosímil y no suele presentarse en términos estéticos, que eso hay que construirlo. Eso se trabaja peleándose con el texto, con el lenguaje, con las palabras, dándole forma, buscándole una forma, y ahí sí sería interesante poder tener esta discusión con Annie Ernaux, que cómo fue que logró compatibilizar esa determinación que tomó a la hora de decir, bueno, yo no puedo ficcionalizar la muerte de mi padre porque sería una traición, y al mismo tiempo puede afirmar que la forma para ella es lo más importante. No, porque puedo ir a esas afirmaciones. Ella dijo puntualmente esto que les leí: sentí que no tenía derecho a transformar su experiencia real en una novela, y acto seguido, en una misma entrevista, dice, para mí lo más importante es no el hecho real, ni la experiencia vivida, sino la forma en que se lo cuenta. Me parece que ahí está la clave de la escritura y no al revés. No en el contenido ni en las características más o menos escabrosas o encandilantes de los hechos. La forma como una búsqueda estética y ética, un compromiso con la verdad. Entonces, pareciera que términos que se oponen, que son la búsqueda de la forma, que se alejaría de la verdad, o sea, yo quiero producir o buscar determinado efecto en términos estéticos a la hora de trabajar ese capítulo o esa escena de la novela, pero me estoy alejando de la verdad y están reñidos. Bueno, ahí hay una tensión interesante que el autobiógrafo o la persona que decide escribir con materiales tomados de la realidad tiene que discutir, a ver, tomar decisiones, ¿no? Voy a leer 2 o 3 fragmentos que hablan, uno es son 2 fragmentos muy breves del libro de Liana Hecker, de La trastienda de la escritura, de un capítulo puntual que se llama sobre la experiencia personal y que dialoga con esto que estamos charlando, que mencionó Abel, y que tiene que ver con Annie Ernaux y con trabajar a partir de la experiencia personal, ¿no? Dice Hecker: hay numerosas ficciones en las que la materia esencial de lo narrado es experiencia personal, ¿no? El problema para quien pretende escribir una ficción con alguno de ellos es que la realidad, tan rica y diversa, no construye hechos artísticos ni proporciona significados.
todo acontecimiento que nos impacta está impregnado de vivencias anteriores, asociaciones, un estado de ánimo particular en el momento de vivirlo, un contexto histórico determinado y sobre todo algunos rasgos personales que nos hacen darle a ese hecho una trascendencia singular. El problema con eso es que solo le ocurre al autor. Ahora, ¿cómo hago para transmitir todo eso y que el lector lo sienta, no? Entonces Liliana dice, es muy probable que para suscitar en el otro un impacto similar no nos baste con reproducir el hecho por escrito. Una respuesta que me suelen dar en los talleres cuando yo le digo el texto no funciona es, pero esto ocurrió así. Ese es otro problema. Se cuentan las cosas tal cuales ocurrieron y en términos estéticos no dicen nada, o solo tienen significado para el autor y no para el tercero, para el lector. ¿Qué hacemos? Sigo con Hecker. Me pasó a mí, no basta con eso. Hay una mezcla de vanidad, autoritarismo e idiotez, dice, en la convicción de que todo lo que a uno le sucede en crudo puede tener una trascendencia para otros. Tal vez la tenga para alguien cercano, no sé, un hermano, un primo, una tía, capaz de aportar elementos que le otorguen un sentido a esa narración, pero para el resto será un relato perfectamente opaco. El desafío del escritor es, dice, arreglárselas para sugerir aquel elemento del pasado, en darle a esa historia una forma de tal modo que contenga su sentido. Que ese texto se justifique no por su condición de cosa vivida por mí, no de cosa vivida por el autor, sino por su intensidad, por su belleza, por el absurdo o la repulsión o el miedo en que sumerge a quien lo lee. En definitiva, por la conmoción o el impacto estético que provoca en el otro. Ni más ni menos que cualquier hecho artístico. Y como cualquier hecho artístico, requiere ser trabajado. Un escritor, en tanto autor de ficciones, no tiene la obligación moral de ser fiel a los hechos. Esto suele generar, este es el conflicto del que les hablaba antes, ¿no? Que el autor dice, yo quiero ser fiel a los hechos, pero uno no está haciendo periodismo. Uno no está escribiendo una crónica. Uno no va a poner fuentes al final. El lector no va a leer eso con un criterio de esto pasó, voy a ir a la fuente para ver si en efecto ocurrió así. Es lo que les decía al principio. No es ese el contrato de lectura de un texto de ficción. Entonces, dice Liliana, lo único a lo que el autor le debe fidelidad es a esa impresión compleja que lo llevó a privilegiar ese incidente, entre innumerables que lo vienen atravesando desde siempre. El solo hecho de tomar un segmento de ese continuo que es la realidad ya es intervenir en ella. Siempre vamos a intervenir, ¿no? Siempre estamos eligiendo algo para contar. Ya el hecho, ya ahí hay una edición. Entonces, por muy fieles que querramos ser al hecho que vamos a narrar, que eso está bien, es válido, igualmente siempre vamos a hacer un recorte. Y voy al final, dice, ella da cuenta de un hecho personal que después termina en un cuento que se llama La Sinfonía Pastoral y cuenta una anécdota, pero yo ahí me permito contarles algo que me ocurrió en el taller de Hecker, ¿no? Que es algo personal que tiene relación directa con esto que ella cuenta ahí. En el año 2005 yo estaba haciendo un taller con Liliana. Mi madre falleció de un infarto, fue una muerte repentina, y murió en los brazos de mi papá, en la cama de mi casa en Entre Ríos, ¿no? Meses después, yo llevé un cuento que escribí a partir de ese hecho, y se los cuento, es un cuento muy, muy breve. Yo lo que hice fue contar puntualmente, porque bueno, recibí el llamado de mi padre para decirme que había pasado esto, yo viajé, y en esos días que estuve allá, mi papá me pidió que por favor me deshiciera del colchón en el que había muerto mi madre, ¿no? Porque él decía que bueno, que no iba a poder dormir más ahí, que sentía olor, se sentía incómodo y demás. Entonces me pidió específicamente eso y yo tomé ese hecho puntual de la realidad estricto y lo conté tal cual ocurrió.
Y en el final del cuento, de la primera versión que yo llevé del cuento, estaba esta escena. Un amigo se ofreció a acompañarme. Tenía una camioneta, entonces cargamos el colchón en la camioneta, fuimos hasta las afueras del pueblo, hasta un basural, bajamos juntos el colchón, lo tiramos ahí y volvimos. Yo escribí exactamente esa escena, así. Cuando la leí en el taller, yo no me acuerdo si fue la primera vez que Liliana lo escuchó o la segunda, pero un día me hizo esta sugerencia. Sacalo al amigo. Déjalo solo al protagonista al final, al narrador. Y yo tuve esa reacción inmediata que solemos tener pero las cosas no fueron así. Ella me dijo, ¿a vos qué verdad te interesa? ¿La verdad de los hechos tal cual ocurrieron o una verdad poética? En ese momento vos estabas con tu amigo, pero ¿cómo estabas íntimamente? Más solo que nunca. Entonces, déjalo solo, porque eso es lo que vos sentías, soledad. Entonces, ese fue un gran aprendizaje para mí a la hora de escribir y de transmitir y también de pensar este problema. De qué hablamos cuando hablamos de escritura autobiográfica, de edición de lo autobiográfico y de verdad autobiográfica, ¿no? O sea, yo en ningún momento sentí, salvo al principio cuando ella me lo dijo, que tuve esa reacción como instintiva, después cuando reflexioné, obviamente que le di la razón y se lo agradezco, porque tuvo un gran ojo para decirme, esto es lo que importa, esto es lo que tiene peso acá. Y esa verdad es mucho más profunda que la de contar el hecho tal cual ocurrió. Bueno, Graciela después en la charla posiblemente, porque ya me debe haber escuchado contar esto, es un tema que reaparece todo el tiempo, ¿no? Y además es un problema constante que tenemos, una tensión. Bueno, ¿qué hago con esto? Y creo que es escarbar para tratar de encontrar cuál es esa verdad poética a la que hay que llegar, más allá del hecho en sí. Me parece que ahí hay una clave interesante. Y la otra es no sé si me da el tiempo, si estoy bien, es un par de descubrimientos que hice también que tienen que ver con, a veces se piensa lo autobiográfico, me acuerdo también que cuando le dieron el Nobel a Niernaux hubo mucha gente que pataleó porque dice, bueno, esta literatura del yo narcisista, que se mire el ombligo todo el tiempo, eso solo lo puede decir alguien que no leyó nunca a Niernaux, ¿no? O que no leyó a otros autores como ella, porque debe haber pocas escrituras más sociales que la de Niernaux, o sea, que o sea, está ella en el medio, pero para pensar el rol de la mujer en la sociedad actual, las cuestiones de clase. O sea, yo he aprendido muchísimo sobre la Francia de los últimos 50 años leyendo los libros de ella. O sea, que es una escritura autobiográfica que habla del mundo. Y puntualmente en un capítulo de un libro de Carlos Gamerro, el libro se llama Facundo, Martín Fierro, es un libro de ensayos, pero en el último texto que se llama Memorias sin recuerdos, él cuenta que cuando escribió su primera novela, Las Islas, es una novela que habla sobre Malvinas, él entrevistó a los soldados. Él es clase 62 y fue a entrevistarlos. Y entonces se encontró con lo siguiente, ¿no? Que ellos habían vuelto de la guerra, dice, no mudos, sino lacónicos. Y estaban entre ellos, no necesitaban hablarse, se podían comunicar con gestos o con muy pocas palabras. Y por el contrario, él sentía de alguna manera que todo lo que le dijeran a él iba a ser poco, nunca iba a entender lo que había sido la experiencia de estar ahí, de estar en la guerra en ese momento, ¿no? Entonces él reflexiona a partir de eso lo siguiente, dice, ellos no necesitan hacer real esa experiencia mediante el lenguaje, pero yo, que no estuve ahí, el que nada ve y el que nada siente ante esas pobres palabras, me veo obligado a construir esa experiencia con ellas. Debo hacerla verdadera para mí. Recuerden que les dije, él fue clase 62 y no estuvo, él estaba en el exterior, en ese momento entonces no fue llamado. Pero cuando vuelve tiene esa especie de culpa
de aquel que debió estar y no estuvo. Entonces dice, ese fue mi primer descubrimiento, fue obvio tal vez, pero una de esas verdades que solo valen si uno las descubre por su cuenta. Que la pobreza de la experiencia puede ser suplida por la riqueza de la imaginación y sobre todo por el trabajo de la escritura. Y esto es un subrayado mío. No siempre el que tuvo la experiencia vivida será el que mejor la cuente, o quizá que la experiencia de escritura es de modo diverso tan válida como la de la vida. Entonces, el que no estuvo, pero se siente muy cercano a eso, se siente autorizado para contar algo incluso en primera persona, como si lo hubiera vivido, como en nombre de ellos. Se cuenta una experiencia que no es enteramente propia, pero para tener la urgencia y la necesidad de contarla, dice, tampoco debe ser completamente ajena. Esto también es clave, ¿no? O sea, cuento algo que no es enteramente mío, pero al mismo tiempo tampoco es enteramente ajeno. ¿Por qué yo quería contar la guerra de Malvinas? Hasta donde yo alcanzo a ver, mis motivaciones personales no eran ningún misterio. Soy clase 62, la clase que fue a Malvinas, yo no fui a Malvinas. En ese sentido me dejó la sensación de una vida, quizá también una muerte paralela, fantasmal, la mía, si me hubiera tocado ir a la guerra. La ficción no solo existe en la literatura, existe en cada uno de nosotros, en esas otras vidas posibles que se desarrollan paralelamente a las que nos tocó o elegimos. Este es el segundo descubrimiento de él. Y este es mi subrayado, dice. La literatura puede ser autobiográfica en negativo. La historia no de lo que nos pasó, sino de lo que nos pudo haber pasado. Y esa es otra posibilidad que nos da la autobiografía, ¿no? El género autobiográfico. A veces tan bastardeado, tan denigrado, y miren cuántas posibilidades nos da, ¿no? Y vamos al tercer y último descubrimiento que hice. Cuando mis novelas ya fueron varias, y mi afición a tratar en ellas el pasado reciente, es decir, vivido por mí una rutina, un lector se acercó a preguntarme, ¿y para cuándo la novela de la crisis de 2001? Yo me hice la pregunta a mí mismo. Ese infortunado periodo sin duda me había marcado como la mayoría de nosotros. Viví cada una de las angustias de ese tiempo. Mis padres perdieron sus ahorros, yo me separé, perdí mi casa, y sin embargo es algo que no caló con la profundidad necesaria. Me lastimó la piel, me magulló los músculos, pero no se resolvía en mis tripas ni se me alojaba en la médula de los huesos. La escritura necesita de raíces más profundas. Se nutre sobre todo de lo que no logramos percibir o entender en su momento. Dice, pero estas se hunden tantas veces en la adolescencia, la infancia temprana e incluso en la época anterior a nuestro nacimiento. En esas vivencias que nos convierten en otro, que nos cambian para siempre. Y este fue mi tercer descubrimiento. Hay experiencias que nos afectan y experiencias que son la materia misma de la que estamos hechos. Estas últimas son el más poderoso motor de la escritura. Esos tres hallazgos de él me parecen clave y son perfectamente transferibles a la escritura autobiográfica, ¿no? O sea, no siempre el que lo vivió es el más autorizado, el más capacitado para contarlo. Quizás alguien que está muy cerca puede dar cuenta, sería como una autobiografía en segunda persona o en segundo grado. El descubrimiento de que la literatura puede ser autobiográfica en negativo y cuáles son los hechos que realmente nos han marcado hasta la médula de los huesos, como para hacerle sentir al lector. Si nosotros narramos eso, encontramos eso, seguramente el lector lo va a sentir. Ese impacto del que habla Hecker va a llegar. Y ese miedo que solemos tener que nos preguntamos todo el tiempo, ¿esto a quién le puede interesar? Creo que se va a diluir. Debo estar cerca de los 15 o me pasé, ¿no? Ya, porque yo me entusiasmo y... Decime, Verónica. Estaríamos para ir redondeando. Bien, yo me quedaría con eso, porque tenía como varios apuntes, Piglia, Saer, o sea, la relación entre verosimilitud y verdad me parece clave también, o sea, que algo de eso mencioné, que es... Sí. Cuando escribimos ficción no tenemos que pensar en términos de verdad, sino de verosimilitud, y digamos, bueno, podemos ir leyendo a Borges o a Piglia,
ver eso, ¿no? Esa cuestión. Digamos, es una experiencia con la incertidumbre, con la vacilación. En ese borde vacilante es donde ocurre la ficción, ¿no? No del lado de la certeza absoluta ni de la mentira. No es que cuando uno lee una ficción está leyendo algo falso. No es eso. Y tampoco es verdadero. Se mueve en ese borde difuso, en esa ambigüedad. Ese es su centro. Su complejidad y su gracia, diría. Ahí hay que hacer malabarismos. Bien. Bueno, lo dejo ahí. Beatriz Rodríguez, van a seguir hablando nuestros panelistas, porque acá tenemos en el chat algo que dice, sigan hablando que es hermoso, van a seguir hablando nuestros panelistas y les vamos a trasladar algunos de los comentarios y o preguntas primeras, ¿no? Voy a leer unas cuantas y van a ir intercalando los dos y después seguimos, ¿sí? Bueno, Graciela Hemsky dice, hola, celebro este encuentro con colegas amigos, especialmente con Abel y Mauricio, creativos lectores, escritores y analistas, y a la vez Alicia le agradece a Graciela Hemsky habernos acercado a Mauricio, ¿no? Aníbal Repeto, cuando Abel habla de hiperconsumo, pienso en los retos de lectura que los adolescentes plantean por Instagram, consistentes en ver quién lee más en menos tiempo. El libro como un objeto que nada tiene que ver con un libro y a la vez un modo de hacer lazo en la velocidad y fragmentación cultural. Es llamativo que nos planteemos, sigue Abel, ¿no? Con otro punto. Es llamativo que nos planteemos si sucedió o no un texto autoficcional, pero que no se haga el mismo planteo frente a los libros de historia, muchos de los cuales deberían venderse en los anaqueles de novelas. Graciela Coan. Abel, tu trabajo muy rico me hizo pensar en Pierre Olagnier. Sostiene que el sujeto es un aprendiz de historiador que en el transcurso de su análisis va escribiendo su propia biografía. ¿Podrías ampliar la idea de literatura? ¿La ves en términos de sublimación, de reparación subjetiva? Leo una pregunta más y le damos paso al panel y luego seguimos. Nora Casinelli dice, ¿no? En relación a la verosimilitud y todo esto que traían, ¿no? ¿Se tratará de la verdad o de lo verdadero? ¿De lo auténtico más allá de lo fidedigno? Paramos aquí y después seguimos con varias intervenciones que tenemos todavía. Mauricio, Abel, no sé quién quiere hablar. Abel, creo que tendrías que desmutearte. Ahí está, perfecto. Bueno, empiece quien quiera. Sí, le respondería en principio a Aníbal, ¿no? Si bien Aníbal vos señalás esta modalidad en Instagram, adolescentes que plantean el ver quién lee más en menos tiempo, bueno, ahí hay una idea de vértigo, pero también es verdad que los adolescentes leen mucho, ¿no? Hay trabajos muy interesantes sobre textos en YouTube y lo que se llaman los youtubers, ¿no? Como que no solamente difunden literatura, sino que también difunden su propia producción, ¿no? Acá tengo lo de Graciela. Por los ejemplos que fuimos nombrando, que también nombró Mauricio, y en relación a lo de Piera, creo que podríamos hablar de una reparación subjetiva, ¿no? En el sentido de como hubo como si un tejido físico hubiera quedado dañado y se le hiciera como una terapéutica que tendiera a repararlo. Tal vez no se encuentra en un solo texto, a lo mejor hay que pensar en el conjunto de una obra, la obra de Annie Ernaux y sobre todo la de Eduardo Halfon, que es realmente muy interesante. Es un ida y vuelta a lo largo de sus libros del intento de reparar cuestiones traumáticas y cambios subjetivos muy interesantes. Halfon es muy curioso, ¿no? Halfon es un integrante de la comunidad judía muy pequeña en Guatemala, es ingeniero, creo que en metales, algo por el estilo, exiliado con su familia en Estados Unidos
que después se convirtió en escritor. Nieto de ese famoso abuelo que sobrevivió a la Shoah gracias a la acción de un boxeador polaco, y permanentemente el tema va y viene a lo largo de toda su obra. Creo que es un intento nunca terminado de tratar de reparar algo, que no se repara nunca, se emparcha, digamos, ¿no? Son experiencias realmente muy, muy complejas. Por el momento me tendría acá. Mauricio, ¿querrías comentar algo de la verdad, lo verdadero, lo auténtico más allá de lo fidedigno, el libro como un objeto de consumo, los retos de Instagram, ¿no? Y todas esas cuestiones, si querés comentar Bueno, algo? esa no deja de asombrarme y es una pregunta que me hago todo el tiempo y que me produce cierto pavor también, esa especie de competencia, a ver quién lee la mayor cantidad de libros y que, bueno, la gente pone a fin de mes la cantidad de libros, la foto de la cantidad de libros que leyó y leen 12, 15 novelas o sea, un libro día por medio, y no novelas breves, sino novelas de 200, 250 páginas. No sé qué quedará de eso. Nada, ¿eh? ¿Han leído la Es una tapa? pregunta que me hago, ¿no? Porque eh, yo siempre celebro que se lea, ¿no? Pero también estaría bueno preguntarnos de vez en cuando cómo leemos, qué tipo de lectura hacemos de los textos, eh, y si a alguien se le ocurre releer, como si, o sea, en esa urgencia por estar al día, que es imposible, porque además se publica muchísimo y que además genera mucha ansiedad por estar al día, y uno siempre está corriendo detrás de la novedad, de la última novedad, si no conviene, digamos, preguntarse qué es lo que realmente a uno lo mismo que decía de esto de Gamerro, de encontrar cuáles son los puntos de interés de uno e ir y explorar eso, profundizar en ciertos autores o en ciertas estéticas, eh, sin tanta prisa, quizás, ¿no? O quizás una manera, incluso hasta un pequeño acto de rebeldía frente al hiperconsumo. Decir, bueno, tengo un solo libro, pero lo leo bien, lo releo, como decía Nabokov, ¿no? Qué sabios seríamos si leemos bien 5 libros a lo largo de la vida. Tal vez exageró con la cantidad, pero creo que intentaba como dar cuenta de eso, ¿no? Este, Castillo también hablaba de esto, ¿no? De tener una familia de autores y como habitarla y profundizarla. Yo trato de hacer eso porque además también como todo el tiempo nos están sugiriendo cosas, uno está como bombardeado y es una información tóxica en definitiva. Y me parece que la relación con la lectura debería ser todo lo contrario, por lo menos tratar de alejarnos y ser un oasis en medio de todo eso. Eso diría en relación con esa forma de leer, por lo menos. Bien. Seguimos con otras, les sigo leyendo otras intervenciones, ¿les parece? Sí. Eh, Responderle a, Graciela, perdón, a ¿cómo? Graciela, ¿puede ser? ¿Cómo? El aporte, la pregunta de Graciela, ¿no? Del escrito Abel, resalto la frase en forma de... Sí, sí, yo voy a leer, yo tengo las preguntas acá. Ok. Graciela Jaimsky dice, del escrito de Abel resalto la frase en forma de pregunta que muchas veces debatimos en el taller con Mauricio. Siempre supe que el arte de escribir es terapéutico. ¿Lo es? Y otra frase que me pareció relacionar en particular literatura y psicoanálisis es, barre las palabras cansadas y aburridas. Me hizo acordar a la dificultad personal de pulir y convertir datos o información biográfica en narración novelada. Voy a leer otra intervención de Claudia Sánchez. Muy interesante, Abel, su trabajo, sobre todo el paralelismo del relato o producción del analizante frente al analista. La creación de un texto que puede ser ficcional y real a la vez. Y por otra parte, la producción literaria, donde aflora la subjetividad y el escritor habla consigo mismo ante un interlocutor ausente o lector.
En el texto afloran recuerdos, los hechos vividos se ficcionalizan y son más reales y más vívidos cuanto más se los literaturiza. Fabián Actis. Abel, ¿cómo pensás al punto, a la función que puede ligar a la literatura y el psicoanálisis según Kristeva u otros autores? ¿Cuáles son los caminos en los que ambos son convergentes y cuáles son los caminos divergentes? Lili Diamant, muy interesante los que nos plantean. ¿De qué verdad hablamos? ¿Qué es la verdad? ¿La historia? Y ahí uno con una pregunta de Graciela Cohen, ¿no? Donde dice, le pide a Mauricio si podrías ampliar verosimilitud y verdad en las ficciones, ¿no? Hasta aquí y después sigo leyendo que tenemos muchas intervenciones más todavía. A ver, estoy un poco perdido, disculpen. Acá lo Te que lo decía... vuelvo a leer si querés. No, las tengo acá, las tengo acá. Gracias. Estas afirmaciones, por ejemplo, el arte de escribir es terapéutico y demás, son frases, son afirmaciones de escritores que intentan entender, y acá junto un poco a una pregunta de Fabián, que intentan entender qué están haciendo cuando escriben, ¿no? Y si les resulta un divertimento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O una actividad casi lúdica, o si realmente tiene algo de tramitación de ciertos conflictos. Eh, por ejemplo, el arte de escribir es terapéutico. Es muy interesante, esta frase la dijo Dorfman, ¿no? A raíz, les recomiendo un reportaje, no, una nota que él escribió en página 2, será 2 domingos, me recomendó la nota la colega Gloria Abadi, donde él cuenta que la noche que se suicidó Allende, él tenía que cubrir la guardia estaba a cargo bueno, de una tarea administrativa en el Palacio de la Moneda, ¿no? Resulta que él pidió permiso porque tenía una actividad personal, no pudo cumplir con esa tarea y fue el compañero de él. Resulta que esa noche, cuando entran las fuerzas represoras, matan a todos los que estaban ahí y matan al compañero de él. Entonces Dorfman tuvo que convivir durante muchísimos años con el drama de haber estado él vivo y su compañero muerto, ¿no? Entonces, cuando después de muchísimo tiempo se contacta con el hijo, los hijos del compañero asesinado, y puede escribir la novela que se llama Allende y los días del suicidio, él empieza a pensarlo esto como un proceso terapéutico, ¿no? Y también dice en ese reportaje, que realmente lo recomiendo, dice, mi arte es una ficción real. No es mi vida, pero tampoco es una mentira. Y dice, y sigue agregando, puedo oír ahora mismo ese personaje que he inventado y que parece tan real como yo. Esa voz de ese personaje, dice, invade mi voz y cruza la frontera que separa ficción de realidad. Vayamos del acto de leer y escribir al espacio terapéutico. Tantas veces escuchamos las historias de nuestros pacientes como ficciones, es como que escucháramos una novela. Imaginamos espacios, las caras de gente que no conocemos, aunque con la pandemia esto cambió un poco, ¿no? Uno empezó a conocer la casa de los pacientes, el rostro del marido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay como un acercamiento como ficcional a estas realidades. Y también la devolución, la construcción, la interpretación son construcciones ficcionales en un sentido, y donde siempre nos movemos permanentemente en ese borde de verdad o no verdad. No quiero decir mentira, verdad o no verdad, prefiero esa dicotomía, ¿no? Lo que está claro es que todos estos trabajos, tanto la sesión analítica como el trabajo, son producciones, insisto, y no reproducciones. La palabra reproducción hablaría de
repito exactamente lo que pasó. Eso es un imposible. Siempre es una producción donde desde el psicoanálisis, por ejemplo, entran las series complementarias, que ya de por sí intervienen creando un texto totalmente distinto. Bueno, un poco larga la respuesta, disculpen. Mauricio. No, me acuerdo, y si no las vieron, se las recomiendo. Las clases que dio Piglia sobre Borges están en YouTube, son 4 clases. En la primera, bueno, a los 20 minutos, o sea, el comienzo de la primera ya define esto que es el concepto de ficción según Borges. Y dice esto que yo les mencionaba antes: la ficción no es ni verdadera ni falsa, no se puede verificar. No es como el periodismo, dice, que si uno sabe la fuente, Pilla dice, ellos no ponen la fuente, pero si supiera la fuente uno podría verificar si eso es verdad o no. La ficción no pertenece al campo de la verificación, por lo tanto no es ni verdadera ni falsa y trabaja con eso. Dice, mantiene clara la distinción. No es que todo sea ficción. Dice, lo que hace posible la vacilación, la dificultad de moverse ahí. Porque nosotros en la realidad no podemos actuar así. Dice, nosotros en la realidad necesitamos saber que, Pila da un ejemplo muy claro ahí, porque se ríe un poco de los posmodernistas que no creen en la totalidad, y él dice, Borges creía en la totalidad, dice, y además si uno no creyera en la totalidad no podría ni tomar el colectivo, dice, yo tengo que salir de acá del canal y saber que ahí pasa el 60 y entonces me lo puedo tomar para ir a mi casa, dice, no puedo pensar que está todo fragmentado. Dice, pero sí, cuando llego a mi casa puedo desarrollar una teoría, etc. Pero en la ficción sí, dice, puedo jugar con eso, ¿no? Nosotros en la realidad tenemos que partir de lo que sabemos y decir, esto es verdad. Pero la literatura es una experiencia con esa incertidumbre, con esa ambigüedad. Por eso el criterio de verdad no nos sirve para escribir ficción. Y está bueno esto que dice de Dorfman, o sea, no es verdad, pero tampoco es mentira. Entonces, porque además, bueno, da para otra charla, ¿no? Preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de verdad, pero creo que se entiende acá el punto, que es a la hora de escribir yo tengo que intervenir, tengo que editar, o sea, estoy como también obligado a producir determinados efectos, atmósferas, y todas esas decisiones, pequeñas decisiones que tomo dentro del texto, modifican el hecho del cual partí. Que además ese empecinamiento en no moverse del hecho tal cual ocurrió, es un poco perderse el encanto también del juego, de trabajar con el lenguaje, ¿no? De permitirnos ver qué ocurre dentro del lenguaje a la hora de querer dar cuenta de un hecho. Ese recorrido también nos lo estaríamos perdiendo. Está bueno permitirse ver qué ocurre si tomamos esas decisiones. Sino también, porque y ya cierro, hay algo como si supiéramos hacia dónde vamos antes de empezar. Y antes de empezar a escribir ya sabemos cuál es la finalidad. Y nos perdemos la posibilidad del recorrido. Digamos, eso que Marguerite Duras, que no la nombramos hoy, pero que trabajó casi toda su obra en primera persona y con hechos autobiográficos, ella decía, yo nunca sé hacia dónde voy. Me largo o sea, arranco de algo muy pequeño y después me sumerjo. Y como la aventura de la escritura, si no de alguna manera se pierde. Bien. Voy a leer las últimas 5 intervenciones para que ustedes tengan tiempo de seguir conversando. Alicia Levin dice, pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar la autoficción en las redes? No. Graciela Jaimsky dice, interesante pensar una verdad autobiográfica relacionada a una búsqueda de lo profundo ligado a lo inconsciente en ese trabajo de escritura. Byung-Chul Han, en el último libro, dice que narración es una fuerza contraria a la información. Época postnarrativa, dice. Lo traigo para pensar juntos si psicoanálisis y escritura no serán desafíos actuales de armar tejido narrativo.
Jorge Cabrera dice, hay un concepto de Roland Barthes, el biografema, que Arturo Carrera y Teresa Arijón trabajan en el libro Teoría del Cielo. Una construcción entre lo referencial y lo literario. ¿Pueden los panelistas hacer algún comentario al respecto? Nieves, si pensamos que toda narración es una implicación, una recreación entre la falsedad y la verdad, si sucedió o no, ¿cómo ubicar el negacionismo imperante? Y la última dice Maricel Eichbaum, la idea de producción, de recorte, de ficción, de verdad, me hace pensar en el sueño relatado en Análisis, que nunca sabremos cuán cerca está del sueño soñado, ya que como tal está perdido. Bueno, los escuchamos a ustedes, tenemos unos 10 minutos antes de cerrar para que comenten lo que quieran. Un pequeño párrafo que no leí porque ya estaba mi tiempo consignado, donde había puesto como el párrafo final, tal vez en el debate, respondiendo un poco lo de Alicia, ¿no? Se puede encarar el tema de la autoficción en las redes sociales. Es un maravilloso espacio de análisis, es un campo para las investigaciones más entretenidas que pueden pasar, ¿no? Es un tema fascinante, ya que muchos participantes construyen relatos sobre sí mismos y sus familiares, pero donde las subjetividades narradas solo pueden imperativamente mostrar que la vida es bella. Queda para una posible investigación. Nombraste a Borges. Borges era un gran, no sé, escribía ficciones maravillosas, pero también hacía una ficción de sus conocimientos. Él siempre hablaba de las famosas leyendas de Islandia y la mitología islandesa. Podía decir lo que se le ocurría porque nadie sabía nada de todo eso y no estaba internet como para cotejarlo, digamos, ¿no? Después se ha puesto en tela de juicio realmente lo que él decía, ¿no es cierto? Algo que quedó dando vueltas por ahí que me pareció una frase extraordinaria es memorias sin recuerdo. Esa es una expresión realmente maravillosa. Y tengo una duda en relación a la ficción o realidad, ¿no? Yo con un amigo que era un teórico de la literatura, siempre le preguntaba por qué los diálogos literarios eran tan literarios. Y yo le decía, pero en la vida cotidiana uno no habla como en las novelas. Y él me decía, mira, hay una palabra que se llama anacolutos, acá Jorge tal vez lo podrás encarar, ¿no? Dice, si se reprodujeran en un diálogo literario los anacolutos de la vida cotidiana, nunca podría terminar el libro, porque un anacoluto está lleno de reiteraciones, bueno, mira, entonces fui, dije, ¿qué te parece? Me acabo... Eso es imposible de narrar. Entonces, el mismo diálogo es ficticio, como, lo cual no le quita verosimilitud a lo que los escritores dicen, ¿no? Mauricio. Perdón, ¿no? Al bueno, no sé, tendrá algo que ver con la vida y una escritura de vida. Se me ocurre que va por ahí, Jorge, ¿no? Grafema en tanto escrito, bio, no sé. Creo que puede ir por ese lado, ¿no? No, pensaba en esto de las redes, que apareció 2 veces la cuestión. Y claro, es otro tipo de texto, ¿no? Y además, como está buscando siempre la reacción inmediata, hay una reacción que se limita al me gusta, no me gusta, o a pasar de largo, el texto se construye para buscar ese efecto inmediato. Es como muy pobre en ese sentido también, porque además sería como el reverso de esto que estuvimos charlando, ¿no? O sea, Annie Ernaux, Didier Eribon, Marguerite Duras, Hecker, hablan todo el tiempo de una verdad poética, de una indagación en uno mismo para hablar de la sociedad y demás. O sea, está como muy supeditada a una búsqueda sincera
y este tipo de textos son cualquier cosa menos sinceros. O sea, eso que citó Abel es clarísimo. O sea, si todo el tiempo la conclusión es que la vida es bella, o que digamos, me construyo a mí mismo, me autoedito para mostrar que mi vida es fascinante, o que soy más inteligente que nadie, o más hermoso que nadie. Bueno, ahí no podemos, sí, el trabajo que podemos llegar a hacer es justamente ese, eh, indagar a ver qué tipo de textos son los que se escriben, que se ve poca sinceridad, por lo menos, al menos en estos de los que estamos hablando. Eh, Eso, en principio. Ujú, ujú. Sí. Bien. ¿Algo para decir en este Habla comentario de Nieves? del ¿Cómo? negacionismo imperante, ¿no? Sí. Nieves habla del negacionismo imperante, un relato lamentablemente vigente, ¿no? Una gran ficción. No hay muchas palabras para calificar al negacionismo, ¿no? Yo en un momento, perdón que te interrumpa, Abel, Por en un favor. momento la cité a Bettina González. Ella tiene en uno de los ensayos de ese libro, habla, digamos, del miedo a la imaginación. Da como síntoma de época el miedo a la imaginación. Y habla un poco de esto, que es tanta la circulación de noticias falsas, de noticia basura, que por eso el lector está todo el tiempo preguntándose, ¿esto pasó? ¿Esto es verdad? Entonces, le pide a la novela lo que antes no se le reclamaba. Entonces empieza a leer la novela preguntándole al autor, o cuando lo entrevistan al autor, dice, pero ¿a vos te pasó esto? ¿Pero esto ocurrió así, tal cual? Es como que necesita la confirmación de que eso es cierto, porque justamente confía de alguna manera en el objeto libro que todavía mantiene ese prestigio, está como incontaminado de todo lo otro, donde abunda lo falso, la mentira, la verdad dudosa, etcétera. Entonces le reclama al libro todo el tiempo, aunque sea una ficción, que encierre verdad. Eso me parece que está bueno para pensar. Aunque sería interesante podernos relajar y desde este lugar muy interesante que decís, Mauricio, poder decir, bueno, la literatura es un espacio donde si es verdadero o falso no me interesa. Lo disfruto, ¿no es cierto? Más allá de esas coordenadas que tanto rigieron la lectura durante tanto tiempo, ¿no? Claro. Bien. Bueno, estamos casi sobre el cierre de nuestra actividad, ¿no? Alicia Levin, no sé si querés decir algo para que yo luego de agradecer a nuestros panelistas anuncie nuestra próxima actividad. ¿Querés decir algo, Alicia? Bueno, conmovida, contenta por este espacio. La verdad que es un grupo que queremos mucho y cuando lo fundamos y ahora que agrandamos, este, cada vez crecemos más y no es cualquier martes, ¿no? Estamos con una guerra terrible y el negacionismo y el dolor, y la verdad que nos ayudaron a pensar, a vivir sin negación este espacio. Así que gracias por tu coordinación, gracias al equipo, a los dos panelistas, un placer, y bueno, y sobre todo Graja e Iski, que nos conectaste con Mauricio. Que bueno, fue una conversación real y sincera. Así que muchísimas gracias. Bien. Bueno, agrego un comentario más de Graciela Makotinsky, simplemente para que quede en voz alta. Un placer escuchar cómo los dos ponen en juego tanta creatividad. Aprovecho para saludar a colegas y amigas de Tucumán también que están aquí presentes y vamos También a... los que nos van siguiendo, ¿no, Vero? Porque está Sí, Jorge Cabrera, que le agradecemos, Nora, que fue sí, invitada. La verdad que es muy conmovedora. Así que sí, gracias a sí. todos los que participaron. Y aquí están hablando de cuánto han disfrutado y el placer de compartir este espacio. Varias colegas. Vamos a anunciar
nuestra próxima y última actividad de este año, que es el día martes 14 de noviembre a las 20:30 como siempre, y el tema será 40 años de democracia en el cine, con la participación de Miguel Pérez, director de las películas La República Perdida 1 y 2, en diálogo con María Casariego de Gainza. Así que bueno, celebramos nuestros 40 años de democracia con esta última actividad del año. Aquí tenemos muchos saludos de Jorge Cabrera también, y de muchos otros. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle a todos que reactiven su audio para que puedan sentirse, no solo por escrito, sino a través de los aplausos, el agradecimiento y la felicitación a nuestros dos panelistas. Ahí vamos. A ver, ya todos se pueden ir desmuteando. Ahí está. Bien, y les agradecemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Muy ameno todo. Muchísimas Muy gracias. lindo, muy lindo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a... Muy bueno el diálogo entre los dos. Sí, Bueno, precioso. empezaste la hoja de Abel, Fabi. Empezaste la hoja. Miren que voy a apagar la grabación un minuto. Genial.